Política económica y social de la dictadura de Primo de Rivera. Lo primero que tenemos que entender es que durante la dictadura de Primo de Rivera, Europa pasa un periodo de estabilidad económica y sobre todo de recuperación después de la Primera Guerra Mundial. A Europa llegan préstamos y créditos norteamericanos y eso va a fomentar un clima de crecimiento económico del que se beneficia la dictadura. Los principios económicos de la dictadura de Primo de Rivera fueron la nacionalización, el intervencionismo estatal, la política de obras públicas, la concesión de algunos monopolios y algunas mejoras en la agricultura. En cuanto a la nacionalización, esto consiste básicamente en el proteccionismo de la industria nacional por medio de aranceles proteccionistas a algunos productos para evitar la competencia de productos industriales extranjeros. En cuanto al intervencionismo, el Estado va a regular los diferentes sectores económicos, va a decir cuánto se produce, de qué se produce, cómo se produce. Las obras públicas, el Estado va a destinar grandes cantidades de dinero en inversiones de obras públicas, mejora de carreteras, mejoras en las ciudades, embalses, canalizaciones, puertos, etcétera. La concesión de monopolios, ¿qué es esto? Pues el Estado da en explotación monopolística a alguna empresa algún tipo de bien. Por ejemplo, la CAMSA es la empresa que se encarga de los petróleos. Telefónica se va a encargar de las redes de telecomunicaciones del país y en cuanto a la agricultura va a promover grandes obras de regadíos a través de las confederaciones hidrográficas. Por supuesto, en agricultura no hubo ninguna modificación en la estructura de la propiedad. Todas estas grandes planes económicos pues tienen una cara B y la cara B es que incrementa mucho el déficit presupuestario, es decir, el Estado gasta mucho más de lo que ingresa, es decir, mayores gastos que ingresos, por lo que aumenta mucho la deuda pública. Eso sí, el crecimiento económico va a provocar una conflictividad social menor que en el periodo precedente, sobre todo a través de las obras públicas. El Estado va a emplear a mucha gente en el trabajo de carreteras, embalses, y también la integración de la masa obrera al prohibir la CNT, los sindicatos de clase y colaborar con la dictadura, el PSOE y la UGT va a permitir que se integre dentro de la organización corporativa nacional la gran parte de la clase obrera, lo que da un periodo de estabilidad al sistema. La oposición al sistema. La oposición al sistema, en primer lugar, vamos a destacar a los líderes de los partidos dinásticos. Según fue avanzando la dictadura y fue flaqueando la economía, van a ir surgiendo las oposiciones internas. En primer lugar, los partidos dinásticos, es decir, conservadores y liberales, este es el conde Romanones, uno de los principales políticos dinásticos, se van a ir colocando fuera de la colaboración con la dictadura. Van a reclamar otra vez la apertura de las cortes y unas elecciones. En segundo lugar, los republicanos, que están en pleno auge y sobre todo en 1926 se crea Alianza Republicana. Los republicanos ya hemos visto que tienen varias facciones o divisiones internas, pero los dos partidos republicanos más importantes va a ser el republicanismo de izquierda, Alianza Republicana, con Manuel Azaña a la cabeza, y el republicanismo conservador dentro de la derecha liberal republicana, que la va a dirigir Alcalá Zamora. Otros grupos de oposición son los catalanistas, puesto que las medidas que había tomado la dictadura hace que se genere un profundo rechazo, sobre todo la supresión de la mancomunidad catalana, la prohibición del uso del catalán, que incluso los que habían colaborado con el sistema, los de la Lliga, la derecha catalana, vaya a romper con Primo de Rivera y no lo apoyen. Tenemos un primer momento, una insurrección separatista de Prat de Molló, que funda el Estat català, y en 1931 se crea el partido que hoy tenemos, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido catalanista pero de izquierda, diferente a la Lliga.
y esa obsesión por la unidad de España de los militares pues va generando otros problemas como que se crezcan otros regionalismos que antes no existían prácticamente. En Galicia se va a formar la Organización Republicana Gallega Autónoma, la ORGA, en 1929, que va a tener también un papel importante en la Segunda República. En cuanto al movimiento obrero, el movimiento obrero tenemos la CNT, que tiene que actuar en la clandestinidad porque está prohibida, y en 1927 se funda la FAI, Federación Anarquista Ibérica, un grupo aún más revolucionario que la CNT, que va a optar por la acción directa, estos son acciones terroristas, contra el poder, y va a velar porque se mantengan los principios revolucionarios de la CNT. Finalmente, la colaboración que había prestado al sistema el PSOE se va a ir rompiendo a partir de 1926-27, pero sobre todo ya en el año 29 no hay ninguna colaboración por parte del PSOE con el sistema de la dictadura, y esto va a convertir que prácticamente se quede sin ninguna base Primo de Rivera. Y finalmente la intelectualidad. Los grandes intelectuales van rechazando cada vez más la dictadura y sus formas de gobernar, sobre todo algunos intelectuales de mucho renombre como Unamuno se van a oponer a la dictadura.